Hola a todos, yo soy Diana Sarasti, soy ilustradora e historietista y hoy les vengo a contar un poco sobre narrativa gráfica y cómics. Yo estudié artes visuales y hice una maestría de ilustración de libros para niños. Actualmente trabajo también haciendo historietas. Estoy haciendo en el momento, soy la colorista de una novela gráfica que va a salir el otro año sobre Rosario Tijeras para que pues ahí estén pendientes. Y también estoy haciendo mi propia historia, mi propio cómic sobre el salto de Tequendama, sobre este mito. También trabajo en una empresa que se llama Inc. Haciendo storyboards, que son como las historias previas, los bocetos de las historias antes de hacer una animación, y hago apoyo visual como ilustradora ahí también. Entonces espero que les sirvan las herramientas que les voy a contar hoy y que se animen a hacer historietas. Bueno, y ustedes se preguntarán entonces qué es cómic y narrativa gráfica. Entonces espero darles una respuesta como sencilla, pero es un arte secuencial. Es un medio que a través del uso de viñetas, las viñetas son una especie de recuadros que están en la página, que al estar en conjunto nos permiten contar una historia. Eso es muy importante es una característica del cómic. También podemos utilizar texto dentro de estas viñetas, o también podemos hacer un cómic totalmente silente solo con imágenes. Es muy importante que tanto el texto como la imagen estén bailando en conjunto, que tengan un buen ritmo, que siempre estén ayudándose una a la otra, que nos estén dando como más información tanto el texto como la imagen, y que siempre jueguen entre ellas. Las viñetas también pueden ser editadas a gusto, es decir, puedes tener en una página 3 viñetas, 6 o 10, o las que consideres necesarias de acuerdo a tu historia. Entonces puedes jugar con los textos, con las viñetas dentro de la página, y es básicamente un arte secuencial que a partir de estos recuadros pues puedes hacer lo que tú quieras. Hay diferentes géneros, está manga, está el cómic documental, está el cómic también autobiográfico. Hay diferentes tipos de cómics, depende ya como de tu gusto, por donde tú quisieras irte, o puedes experimentar por todos los géneros, a ver cuál te gusta y con cuál te gustaría como quedarte. Bueno, entonces para los materiales que usualmente yo utilizo para hacer cómics, y pues yo creo que una gran mayoría de artistas, es primero pues lápiz y borrador, ajá, lápiz. Puedes empezar los bocetos con el lápiz, o también puedes también finalizarlo con lápiz. Hay diferentes tipos de lápiz, supongo que sí los han visto en clase, pero hay los Bs, HB, 6B, todos ellos pues hacen que como que puedas tener diferentes texturas en el papel. Entonces pues es muy chévere el lápiz también a nivel de que, por ejemplo, si tienes, no sé, voy a dibujar acá un personaje como muy básico, ¿sí? Aquí tengo mi boceto, ¿sí? Después puedo utilizar otro medio, que en este caso pueden ser, por ejemplo, los rapidógrafos. Aquí traje varios porque los rapidógrafos tienen diferentes medidas. Este es 6, ¿sí? Y hay otros que son de 2, por ejemplo. Y así hay una gran variedad. ¿Qué diferencia tiene? Pues es como el grosor, y también como cuánto detalle puedes ponerle a un personaje. Entonces, por ejemplo, aquí en el 2, yo, por ejemplo, puedo escoger y hacer un poco, por ejemplo, no sé, los ojos, algunos detalles chiquitos, ¿sí? Algunos detalles pequeños que ustedes quieran hacer. Y pues si ustedes, pues acá de pronto no lo ven tan bien, pero va quedando mucho más bonito que en el lápiz, se ve como mucho más definido. Y bueno, este por ejemplo es bastante grueso, este es un 8. Entonces con el 8 puedes ir de pronto, bueno, este se me está acabando un poco la tinta, pero con los más gruesos se puede decidir cómo hacer cosas como mucho más grandes, como que digo, no, pues el vestido lo hago con uno más grande que me va a llenar mucho más el espacio, y con los delgaditos hago más bien los brazos, hago más bien como la cabeza o lo que yo necesite hacer. Entonces es como de probar,
porque también yo creo que cada persona escoge mejor lo que le va gustando de acuerdo a su experiencia. Y otro también es pues la tinta y el pincel. Este es como mi pincel preferido. No es así súper delicado, pero a mí me encanta también cómo se ve. Entonces también se pueden hacer muchos trazos. Yo creo que hay que ensayar un poco antes como qué trazos quieres hacer, si los quieres bien delgados, si más bien gruesos, puedes intentar hacer espacios, digamos, con tinta seca, como cuando la tinta, si no está tan mojado el pincel, entonces se pueden lograr unas texturas muy bonitas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, también el grosor de su rapidógrafo, pues les da como unos tipos de texturas, si ven, muy distintas. Y eso es muy importante dentro de su trabajo. Entonces es como de probar y experimentar, pero estos serían los materiales que usualmente los artistas utilizan para hacer sus cómics. Como les estaba contando, el uso de viñetas es muy importante dentro de una página. Entonces aquí voy a dibujar como esta es nuestra hoja. Y podemos tener cuantas viñetas queramos dentro de una página. Entonces puede ser, por ejemplo, podemos tener, digan ustedes, 6 viñetas en una sola página. Y es muy importante que siempre que estemos haciendo una historia, pues la relación y la lectura de cada viñeta vaya como de esta manera, ¿sí? Entonces empezamos acá, bajamos acá y seguimos acá. Yo usualmente en esta viñeta siempre se deja algo como para que el lector se sienta sorprendido o curioso para seguir a la siguiente página. Es muy importante esta viñeta final. Esta es la que nos va a decir qué va a pasar después y es la que nos permite seguir con la siguiente página. Podemos jugar mucho con el número de viñetas que tenemos en la página. En la siguiente, por ejemplo, podemos tener una viñeta larga, podemos volver a repetir, por ejemplo, las 3 viñetas que teníamos en la anterior página, o podemos jugar con otra forma de poner las viñetas. Eso es lo chévere del cómic, en verdad, como que puedes jugar mucho entre página y página, pero como les digo, siempre teniendo en cuenta esta última viñeta al final que nos permite seguir a la siguiente página, y también muchas veces mirando las viñetas o las páginas en conjunto, cómo se relacionan entre ellas. Entonces, para ponerles un ejemplo muy básico, las viñetas nos permiten tener como una secuencia y no necesariamente tenemos que explicar lo que sucede como en el medio. Me voy a explicar como haciendo un dibujo muy básico, pero acá tenemos, por ejemplo, un personaje, ¿sí?, que nos está saludando. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un arbolito, que es algo que nos acompaña ahí, y esta persona también vive como en su casita. Entonces tenemos como este personaje, pero ¿qué pasa si yo en la siguiente viñeta les pongo esto? Vamos a tener como la misma casa, vamos a tener también, ¿y qué pasa si yo les pongo como esto? ¿Sí? Entonces no sé si ustedes piensan como, bueno, acá estaba el personaje, ¿sí? Pronto en este espacio era su casa y acá pues como murió o algo sucedió. Nosotros no sabemos qué pasó exactamente. O sea, aquí yo no les estoy mostrando si ella sufrió tal vez un accidente de tráfico, si se enfermó o nada del intermedio, pero a partir del uso de estas viñetas y la secuencia que tienen y la relación que tienen entre ellas dos, podemos hacer algunas como historias cortas y asociaciones. Entonces, básicamente siempre hay que jugar con eso, y ya entre más viñetas tengas o entre menos viñetas, puedes jugar de maneras distintas con tu historia. Les voy a explicar más a fondo con otro cómic cómo se hace una historia un poco más completa. Hoy les voy a mostrar entonces un poco del proceso al hacer un cómic.
y por qué es tan importante, y les voy a mostrar como ese paso a paso para que, no sé, se animen a hacerlo y se animen. No se necesita mucho en verdad, muchos materiales, entonces eso también es otra de las cosas que me encanta del cómic, que solo con lápiz, papel o tinta ya es suficiente. Y bueno, para mostrarles un poco sobre el proceso, el paso a paso que les contaba de cómo hacer un cómic, voy a tomar como ejemplo un cómic que hice con otro historietista que se llama Camilo Vieco, quien publicó un libro el año pasado, un libro titulado El baile de San Pascual con Cohete Comics. Yo con él trabajé en un cómic acerca de la construcción del puerto de Tribugá. Nosotros estuvimos haciendo una investigación y después pues el resultado de esta investigación era un cómic y salió publicado el año pasado en El Espectador. Entonces es un cómic de 4 páginas. Aquí esta sería la primera página. Aquí tenemos las otras 2 páginas del cómic, ¿sí? Y después tenemos la última página, que es la que ven acá. Yo les voy a mostrar pues el paso a paso de cómo realizamos esta investigación, y una de las páginas, así ustedes pueden ver un poco como todo el proceso y cómo se llega después a una impresión final ya de este tipo. Entonces espero se queden conmigo viendo todo el proceso. Bueno, en esta parte les quería mostrar todas las notas que se tomaron para hacer el proyecto del cómic que les mostré, el proyecto sobre Tribugá, sobre el puerto de Tribugá. Entonces acá nosotros tomamos, por ejemplo, el Chocó, por ejemplo, investigamos sobre la economía local, sobre la pesca, sobre el turismo, sobre la agricultura. Estuvimos viendo qué es lo que ellos más necesitan. Por ejemplo, lo que están pidiendo es el apoyo del Estado para su bienestar. Creen, por ejemplo, acá que el puerto es una explotación a sus recursos, que no ayuda de pronto como un complemento del desarrollo en verdad. Este es el proyecto Arquímedes, que es el proyecto que se estaba llevando a cabo para hacer el puerto, o sea, es como los que pasaron el proyecto. El puerto que quieren hacer es un puerto marítimo que pues lleva como mucha comida o muchos pues productos, y se vuelve, Tribugá podría volverse un puerto, pero esa es la problemática, que también acabaría un poco con esto, con el medio ambiente, con la pesca, con la agricultura, como con también la cultura que tienen allá. Entonces hay muchas opiniones distintas respecto a eso. Entonces nosotros estuvimos mirando e investigando como, bueno, qué hay como violencia, qué tipo de violencia hay, también como qué daño le daría al medio ambiente tener un puerto. Con los vallenatos, los tuberos martillo, que pues se extinguirían básicamente si se abre un puerto allá. Pero también estuvimos buscando qué dice el gobierno, qué dice el proyecto Arquímedes. Entonces miren todas las notas que uno toma antes de hacer como un proyecto ilustrado. Entonces quería mostrarles esto porque si a ustedes les interesa contar algo, es muy bueno que tengan una libreta de notas donde puedan pues simplemente tener como notas claves que después ustedes van a mirar. Asimismo, en este proyecto nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una audiencia pública, también donde se ponían diferentes voces respecto al puerto, gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo. Este fue en el Congreso de la República, y entonces nosotros pudimos escuchar a mucha gente, a Megaproyectos, Alianza Nuquí. Como ven, pues yo estuve dibujando a la gente que estaba hablando en esa ponencia y pues tomando notas de lo que más me interesaba para pues nutrirme y empezar a generar ideas para lo que iba a ser el cómic. Entonces les quería mostrar un poco este cuaderno porque pues para que vean que toma tiempo como a veces las notas y la investigación, pero vale mucho la pena para estar más seguros de lo que queremos hacer. Y ya como a modo de ya poner las cosas más en orden, miren que esta, por ejemplo, es la página número 2,
Sí, esta página número 2 pues tiene como una viñeta aquí donde yo pongo, por ejemplo, Liga del Surf del Chocó, entonces ya tengo una idea de que acá de pronto van a ver unos surfistas. Aquí van a ver dos personajes charlando, ¿sí? Entonces aquí van a ver, por ejemplo, unos peces y acá tengo un texto, entonces acá digo ballenas en el fondo, tiburón, son como ideas y acá tengo pues dos personajes que van a estar hablando, son dibujos muy rápidos, pero yo voy distribuyendo la información que ya tengo ya en un espacio de una página, de una viñeta. Así es como se empieza a distribuir de una manera muy rápida, mirando qué cabe, qué no cabe, si sí funciona o no, para después llegar ya a hacer algo como más elaborado, que es este, ¿sí? Entonces, si se acuerdan de mi boceto de los surfistas, aquí les estaría mostrando un poco como los surfistas. Acá hay dos personajes, acá están mis dos personajes. Entonces aquí pueden ver a los dos personajes ya más, un poco más elaborados. Los peces que había puesto acá, pues si ven aquí ya empecé a investigar más qué peces podrían ir, cómo esto se podría distribuir y definir. Y aquí voy poniendo los textos, en vez de ponerlos en los globos, yo voy poniendo números como 1, 2, 3 y aquí voy 1, 2, 3 y aquí voy poniendo los textos para que pues la página no, para que después no sea confuso leer y los dibujos, entonces pueden colocar números si ustedes quieren y aquí se colocan. Y bueno, eso sería el proceso. Esto es otra página también, como otro boceto de otra página, entonces es lo mismo, ya está un poco más definido los textos acá. Y en el próximo video les voy a mostrar ya cómo de esto pasamos a un dibujo más elaborado en línea y después en tinta. Pues lo que sigue, después de esos bocetos muy básicos que ustedes vieron en las libretas, después lo que usualmente hacemos es con una hoja y papel, es empezar a bocetar ya como un poco más, de manera más detallada, las escenas que teníamos ahí. Yo usualmente utilizo una hoja tamaño carta, una hoja tamaño tabloide y también como ven voy poniendo un poco los textos. eh, es muy importante esto porque uno puede ver cuánto espacio va a requerir. ¿Sí? Entonces ustedes pueden pensar, no, esta frase en verdad es cortica y pueden dejar un espacio en la viñeta muy corto y tal vez no les alcanza, o un espacio demasiado grande y es muy importante empezar a pensar dónde poner el texto en la página. Pero este es como un boceto de más o menos las poses, qué es lo que dicen los personajes. También lo coloreé con gris como para saber, bueno, esto es como el mar y ya, eso es como la idea. O sea, si ven, no es tan elaborado, es un poco más elaborado que el otro boceto que hice, pero ya nos va dando una idea más clara para después, si, em, si llegar como, digamos, como unas líneas más finales. Este, por ejemplo, es el boceto de la primera página. Acá estábamos buscando el título, Raíces de Tribugá, cómo iba a ser. Queríamos esconderlo dentro de los manglares, ¿sí? Que básicamente los manglares también son muy importantes en esta zona a nivel comercial, a nivel de comida, y pues era pues por eso como tan importante para nosotros empezar desde ahí el cómic. Si ven, también se marcan mucho los bordes de las páginas y las márgenes. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque pues obviamente en una página, si lo van a imprimir después, si van a hacer un cómic e imprimirlo, pues tiene que tener un espacio y también para uno saber cuánto mide cada viñeta. Entonces aquí está el título, Raíces de Tribugá. Están los manglares, como les decía. Nosotros empezamos con un paisaje y un texto. Acá los personajes, ya todo aquí está más detallado. Este sí se hizo con tinta china, y pincel y lápiz. También con anterioridad este, y lo que se hace es poner una hoja encima y calcarlo, pero ahora se calca con tinta o con el material que tú quieras, si estás haciéndolo con rapidógrafo o con lápiz, pero pues ya lo vas a hacer mucho más cuidado, ya no vas a tener estos borrones
obviamente vas a dedicarle más tiempo. Entonces nosotros tenemos una mesa de luz, con una mesa de luz se calca. Si tú no tienes una mesa de luz, lo que puedes hacer es poner tu hoja de lápiz y poner tu hoja nueva y ponerla sobre una ventana. Entonces las pegas sobre tu ventana y dibujas en la ventana, puedes dibujar como una base y después ya coloreas como ya en tu mesa, ya coloreas como más a profundidad lo que tú quieras. Yo antes pues no tenía una mesa de calco y pues lo hacía en la ventana. Es un poco cansado, pero funciona cuando uno pues no tiene estos recursos. O, o también pues me inventaba como una mesita de vidrio o algo y le ponía una lámpara por debajo. Después de que ya hice mi dibujo final y ya lo escaneé o le tomé una muy buena foto, yo usualmente entro a un programa que se llama Photoshop. Este es un programa un poco más avanzado, obviamente sí se necesita un poco de conocer como las herramientas básicas de este programa. Sé que ustedes de pronto no van a tener acceso a esto, sin embargo yo quería como mostrarles un poco cómo se hace ya como en la vida real un cómic, ¿sí? Como que también tuvieran un poco la experiencia de ver en verdad cómo se finaliza. Aunque como les digo, ustedes pueden hacerlo todo, colorearlo, ponerle lápiz, tintarlo en una, tomarle una foto y ahí ya está. O sea, en verdad no necesitan tanta cosa. Pero usualmente si ustedes se quisieran dedicar a hacer cómics, a hacer historietas o a hacer fanzines, ya como un poco más, sí tendrían que de pronto aprender un poco de este programa, porque les voy a mostrar por qué es tan útil. Básicamente, cada parte de nuestro cómic está en capas, ¿sí? Y esto es muy útil para poder cambiar colores, hacer correcciones y demás. Aquí pues no es una clase del programa, pero quería mostrarles cómo pusimos el color al cómic que se publicó en El Espectador. Básicamente acá está mi dibujo escaneado a muy buena resolución con, si pueden ver acá están los rastros de la tinta y el papel. La tinta y el lápiz. Como nosotros dos, Camilo maneja increíblemente la tinta, es muy bueno en su dibujo, en un dibujo muy sencillo, pero que dice demasiado. Entonces yo ahí lo que hice fue darle un poco de mi toque que era más como mi amor por las texturas y por el lápiz. Y pues darle como empezar a buscar una manera en que tanto la tinta y el lápiz se unan y pueda haber algo más. Entonces el color básicamente pues fue puesto de manera digital. Si hay un pincel y se coloca bastante fácil. Quisimos hacerlo de una manera muy gráfica, no de una manera tan literal como una persona que tenga color rosado, color amarillo, o sea, no tan realista, sino más bien más gráfica, como que los colores también tengan un lenguaje, nos estén llevando por este camino de este cómic, en este caso, pues el mar, el cielo, como que nos llevaba en un principio, después ya a estos amarillos que estaban más enfocados como a la gente, como a la tierra, como cuando ya estaban trabajando, y algunos rosados en algunas partes que hablábamos ya como de críticas o unas partes como más específicas, como ya que tenían que ver como con algo político. Entonces el color es un color distribuido a nivel de que estoy hablando, aquí el paisaje pues más relajado este color, pero ya cuando trabajan, cuando hablan del pescado del día a día, pues poníamos este amarillo y, y unos toques de este rosado en algunos casos, como al final se ve más, por ejemplo, porque es mucho más político, como que hay más contradicciones, entonces es un color más narrativo. Y pues como pueden ver, miren, no es un color, o sea, no le puse tanto color, es una paleta de 3 colores, entonces ustedes pueden escoger hacer un cómic solo con 2 colores, con uno, solo por ejemplo negro y amarillo, o ya full color como ustedes prefieran. También piensen mucho en la historia y el color que les puede agregar a su historia, o si le va a quitar, a veces es mejor dejar el cómic así, está muy bien, no es necesario tampoco el color. Si ustedes ven esta página también funcionaría muy bien sin eso. Eso es lo que les quería comentar ya como de la última parte. Esto también se guarda y se envía de muy buena calidad al impresor y ya, ese es el proceso para terminar un cómic.
Bueno, ya llegando casi a la parte final de nuestro video, quería comentarles por qué esta herramienta es tan especial para mí, este medio, el cómic es tan especial. Creo que la forma en cómo yo me conecté con este medio fue a través de la lectura de cómics de superhéroes. Son los cómics que yo veía en las bibliotecas y pues me atraían mucho, y con la lectura de estos yo empecé como a meterme en historias como muy entretenidas que me hacían, no sé, conectar mucho, y también fui leyendo más y más otro tipo de historias que me sorprendieron. Me gusta mucho ya en el proceso de hacer cómics es un poco como esa intimidad que uno tiene de pronto al tener simplemente nuestra hoja y un lápiz, teniendo una libreta y anotando todo y dibujando, como que esa inmediatez que hay de simplemente dibujar y sentarse y hacerlo me conecta mucho. El juego de las viñetas siempre nos da algo nuevo. Hay mucho que aprender y experimentar y nunca se acaba. Es increíble cómo solo cambiando una viñeta o quitando o poniéndose retos de hacer historias solo con 3 viñetas o 6 o con muchas viñetas, pues nos puede cambiar como la forma en cómo contamos historias. Yo siento que hacer cómics para mí también me permite reflexionar sobre la situación en la que vivo, las situaciones políticas también que suceden a mi alrededor, lo que estoy sintiendo también con cambios que suceden, y me permite el cómic como reflexionar sobre esto y sobre todo tener una voz. Yo no soy tan buena, digamos, hablando en público o escribiendo como tal textos, por ejemplo, pero creo que haciendo dibujos y escribiendo al mismo tiempo y contando historias puedo tener una voz y puedo decir algo, o sea, algo que quiero. Hay veces no tiene que ser algo supremamente importante, puede ser algo sencillo, pero es como mi propia voz, es algo que me permite el cómic como generar, reflexionar, también repensarme. Entonces siento que es un medio que me ha dado mucho en términos de poder contar mis historias y de poder, sí, como les cuento, tener mi propia voz, mis propias opiniones, no a través de, no sé, de hablar en público, como les cuento, sino a través del dibujo y de las historias. Eso es como lo que a mí me gusta hacer, es lo que me apasiona y es lo que espero también seguir haciendo, y cada día pues mejorar y poderles contar también historias cada vez más interesantes. Entonces nada, quería contarles un poco sobre por qué esta herramienta es tan especial para mí y hacerles un par de recomendaciones también. Una es que no se preocupen tanto como por la belleza o la estética de los dibujos que hagan, es decir, qué tan bonitos o qué tan feos son. Eso también se gana con el tiempo. No es algo que uno gane haciendo un cómic o dos o dibujando un poco, es como a través de la práctica. Y lo más importante de la narrativa gráfica es querer contar historias, es decir, que ustedes tengan historias en su cabeza, que ustedes quieran contar, quieran decir algo. Eso es lo más importante y ahí es donde hay que trabajar mucho, y el cómic creo que es una herramienta que les puede ayudar también. Entonces es más pensar en las historias, de pronto tener un cuaderno donde puedan tomar notas de historias que les parecen chéveres, si vieron alguna palabra que les interesó, o alguien les contó una historia interesante, o leyeron algo y en verdad como que una frase los enganchó. Tener como un cuaderno de ideas donde ustedes puedan ir y después poder sacar historias de ahí. También que no se frenen también por los materiales, en verdad con una hoja y lápiz se puede hacer muchísimo, no se necesita mucho más. Y otra sería como lean muchos cómics, eso ayuda muchísimo a crear historias, a experimentar, a construir personajes. Hay historias de todo tipo, entonces yo empecé pues en las bibliotecas alquilando muchos cómics, y creo que si hacen eso, pues ya, o sea, leer cómics es vital, y lanzarse, hacerlo sin pensarlo tanto, porque si no te quedas ahí. Y bueno, eso es como todo por ahora. Quería también darle un saludo a todos los narradores del colegio Diego Montaña Cuellar de Usme.
Gracias por ver este video, gracias por, pues, como por dedicar parte de su tiempo a escucharme. Los invito a que hagan cómics, a que se lancen o a que los lean también, o sea, aparte leerlos también es importante. Y si tienen cualquier inquietud, pregunta o quieren, no sé, profundizar también, dejo como mi correo para que se sientan libres de escribirme o si necesitan apoyo en algo. Siempre pues como que entre más gente lea cómics y haga pues muchísimo mejor para que este gremio sea más grande. Un abrazo, que lo disfruten, que se gocen hacer cómics.